Hablemos de cuestiones importantes, lo que viene, ¿no? Viene un proceso electoral en México que es el más grande y yo diría uno de los momentos más determinantes en la historia de la vida política de nuestro país. Y todo esto seguramente nos llevará hacia un nuevo México, porque pues como sea que el resultado nos llevará a un México diverso en medio de todo este proceso pandémico que lleva a la evolución de la humanidad toda, porque todos los países tendrán que encontrar formas de expresión nuevas, diferentes, luego de este parteaguas que estamos todavía, por cierto, viviendo. Y Javier Treviño, como siempre, nos tiene análisis profundos, interesantes, sobre estos temas que aquí les pongo en antecedente. Te saludo esta mañana, querido Javier, buenos días. Hola Pedro, buenos días. Qué gusto estar contigo y con todo el auditorio de nuevo. Efectivamente, Pedro, bueno, pues tenemos elecciones el 6 de junio en donde pues 15 nuevos gobernadores, 1900 alcaldes y aquí, además de los diputados locales y diputados federales, a mí me llama la atención es cuántas veces, Pedro, hemos escuchado en las conferencias de prensa matutinas del presidente de la República la frase, es que ya no es como antes. Entonces parecería que el gobierno de la 4T es sinónimo de crítica absolutamente de todo lo que se hizo en México en los últimos años. Y la verdad es que todo presidente se enfrenta al mismo desafío, debe enfrentar los logros, las deficiencias de sus antecesores y administrar tensiones y dilemas realmente puede ser un enorme reto, incluso para los líderes que se sienten muy experimentados. Fíjate que en un artículo reciente en la revista de negocios de la Universidad de Harvard, en Harvard Business Review, se publicó un artículo muy interesante de Andrew Bloom y dice, ese artículo lo titulan "Lo que hacen los buenos líderes cuando reemplazan a malos líderes". Y argumenta cómo un liderazgo deficiente puede dañar una institución, ya sea un gobierno o una empresa, y nos dice Bloom que un nuevo líder debe tomar medidas agresivas para salvar a la organización, que puede ser escéptica y puede estar agotada. Y nos dice que con algunas estrategias básicas es posible no solo ayudar a una organización a superar un liderazgo deficiente, sino también a transformarla. Y fíjate que intenté adaptar el análisis de Bloom para el caso de un gobierno y parafrasear sus 3 recomendaciones. Creo que puede ser de utilidad estas 3 recomendaciones para quienes resulten electos como gobernadores y presidentes municipales en las elecciones del 6 de junio. Primera, hay que reconocer las contribuciones del líder anterior. Los buenos líderes siempre crean una separación adecuada entre el pasado y el futuro. Y muchos se inclinan a criticar e ignorar por completo a sus predecesores, o peor aún, culparlos por todas las fallas y desafíos que ahora enfrenta el gobierno. Esto es especialmente tentador, Pedro, si el predecesor se ve con malos ojos por la ciudadanía. Pero los buenos líderes reconocen las realidades pasadas, incluida la probabilidad de que cualquier líder, sin importar cuán malo fue, pues hizo algo bien. Y probablemente el nuevo líder tendrá algunos colaboradores que reconozcan algunos logros del liderazgo anterior y tendrán opiniones encontradas sobre lo que salió mal antes y lo que debe hacerse de manera diferente. Entonces se recomienda a los nuevos líderes que reconozcan cualquier aspecto positivo que haya aportado un predecesor y al mismo tiempo discutan abiertamente el trauma y el daño que crearon dentro de la organización. Entonces, el liderazgo exitoso es el arte de equilibrar verdaderos casos, verdades aparentemente opuestas. Los predecesores ciertamente no fueron inactivos, pero tampoco fueron efectivos o no era probable que lo fueran en el futuro. Y por eso, pues, perdieron las elecciones. Los buenos líderes deben reconocer ambas cosas de manera directa, auténtica y con integridad. Entonces, esta es la primera recomendación de Bloom. La segunda, permitir una visión para el futuro, creando un espacio para el perdón. Pues mira, la mayoría de las acciones de los malos líderes se basan en parte en buenas intenciones, pero a menudo incluso las mejores intenciones tienen consecuencias no deseadas
o lo que es peor, pues dan como resultado daños colaterales. Entonces, reconocer la brecha entre las intenciones y los resultados del líder anterior puede ser tan simple como decir, a ver, entiendo que los líderes del pasado tenían grandes sueños para este estado o este municipio, pero sus métodos, su enfoque o su estilo, pues no funcionaron. Y a menudo, Pedro, nos juzgamos a nosotros mismos por nuestras intenciones y condenamos a los demás por sus acciones. Entonces, recordarle a la gente esto no absuelve al líder anterior, pero humaniza el liderazgo saliente y crea espacio para el perdón. Y como dice el refrán, pues errar es humano, perdonar es divino. En este contexto, el perdón crea espacio para una nueva visión y dirección. Perdonar permite a las personas dejar atrás el pasado y avanzar juntas hacia el futuro. Y los resentimientos tienen una gravedad propia que a menudo nos lleva a repetir los patrones y los errores del pasado. El perdón a menudo tiene el efecto contrario y crea un gran espacio para nuevas posibilidades. Y para crear un espacio para el perdón, un nuevo líder podría celebrar una reunión con su equipo de colaboradores más cercanos y hacerles 3 preguntas. A ver, ¿qué queremos mantener? 2, ¿qué queremos dejar atrás? 3, ¿qué queremos crear de nuevo? La tercera recomendación de Andrew Bloom es comprender las experiencias de sus colaboradores. Muchos líderes nuevos flaquean cuando simplemente se ven a sí mismos como la fuerza correctiva de sus predecesores, sin invertir el tiempo suficiente para comprender el impacto total del régimen anterior o al no incluir a sus equipos en la creación del futuro. No se convierte automáticamente en un buen líder simplemente sustituyendo a uno malo o teniendo una perspectiva diferente a la del equipo saliente. En última instancia, Pedro, el nuevo gobernador o presidente municipal se convierte en buen líder al conducir a su equipo de manera diferente, pero sobre todo de manera más inclusiva. Quienes triunfen en las elecciones deberían escuchar a las personas que sintieron verdaderamente esos efectos adversos del líder anterior y usar esa información para poder informar su visión mejor. No es sano presuponer, hay que pensar. Cuando se dice yo tengo otros datos o cuando se dice yo tengo estas ideas y ya no se piensa, pues es claro que nadie es dueño absoluto de la verdad. Se debe preguntar a las personas dentro del gobierno cómo puedo ayudarlos ahora, qué es lo que más desean y necesitan en el futuro, qué esperan que haga, qué esperan que no haga. Los malos líderes no hacen esas preguntas. Si lo hicieran, serían recibidos con entusiasmo universal porque todos los colaboradores del gobierno verían su voz representada en la visión de futuro. Yo creo que Bloom tiene razón cuando dice que los seres humanos estamos hechos para seguir adelante y una vez que se sienten realmente comprendidos, a menudo siguen adelante por su propia cuenta. Al reconocer la brecha, Pedro, entre las acciones y las intenciones de un líder anterior, hay que volver a comprometerse en una visión, preguntar a las personas que están en torno al líder con qué es lo que necesitan, cómo pueden estar en el camino, no solo de reemplazar un mal líder, sino también para convertirse en un líder mucho más eficaz. Finalmente, Pedro, Bloom concluye su ensayo: los líderes que se comprometan con estas 3 prácticas van a liberar la energía y la sabiduría de las personas a las que dirigen, y al hacerlo van a ayudar a crear un futuro que será distinto del pasado y que tendrá sentido para todos. Te puedo decir qué hermosa reflexión o serie de reflexiones que hablan de la sensatez que se debe de tener con un principio que yo creo que es básico, ¿no? Un líder tiene que estar consciente de que está haciendo historia y por lo mismo debe de verse en la retrospectiva. ¿Cómo lucirá lo que son las sumas de sus acciones en el futuro? ¿Qué tanto esa repercusión será para bien o será para mal de una sociedad? Y entendemos perfectamente el contenido de tu comentario. Querido Javier, como siempre, muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Yo creo que la pandemia nos enseñó muchas lecciones, pero la más importante es que sin un liderazgo audaz y visionario, el futuro de nuestros estados y municipios no va a ser de tragedia, como muchos dicen, sino de mediocridad. Y la combinación del tiempo perdido y la incompetencia burocrática
pues conduce a la irrelevancia. Y esto es lo que hay que pensar. ¿Te imaginas qué palabra más triste? Yo creo que si hay, dentro del el acervo de los vocablos, yo creo que la palabra más triste es mediocre, porque no significa mucho, ¿verdad? Desde el punto de vista estricto. Correcto. Querido Javier, gracias, como siempre, te abrazo. Gracias. Buenos días. Gracias, un abrazo. Gracias y buenos días. Un abrazo también para ti. Qué hermosas reflexiones. ¿Eh? Un liderazgo debe asumirse en la responsabilidad para encontrar siempre una forma asertiva de decir cómo sí, ¿no? De decir cómo entre todos podemos solucionar esto, sin echar culpas. Se pierde el tiempo tratando de encontrar a culpables. Se pierde el tiempo tratando de dividir. Se pierde el tiempo, punto.